En una ocasión, estaba hablando con un oficial del ejército que había estado en el campamento donde está Elvis Presley. Todas las bromas y pullas sobre cortarse el pelo y todo eso se lo tomó como un jefe de batuta. Un año antes de su muerte, en 1974, Ed Sullivan, el hombre que moldeó las carreras de innumerables estrellas en su legendario programa de televisión dominical por la noche, reveló una revelación que aturdió a quienes lo conocían. Durante décadas, fue visto como el máximo guardián del entretenimiento estadounidense, presentando a íconos como Elvis Presley, The Beatles y The Supremes a millones de espectadores. Pero detrás de su comportamiento tranquilo y de rostro pétreo, Sullivan albergaba fuertes opiniones personales, y en su último año, finalmente confesó que había 7 cantantes con los que absolutamente tenía tensiones. Los nombres en esa lista todavía provocan debate, controversia y fascinación hasta el día de hoy. Y estos nombres definitivamente te sorprenderán. La gran carrera de Ed Sullivan en Hollywood. La vida y la carrera de Ed Sullivan reflejaron no solo su ambición personal, sino también la transformación del entretenimiento estadounidense a lo largo del siglo XX. Nacido el 28 de septiembre de 1901, en Harlem, Nueva York, Sullivan entró al mundo en un momento en que tanto la ciudad como el país estaban experimentando tremendos cambios. Harlem era un barrio vibrante y diverso, lleno de familias de clase trabajadora que intentaban labrarse una vida mejor. El entorno moldeó la perspectiva inicial de Sullivan, inculcándole una sólida ética de trabajo y una determinación para tener éxito, a pesar de los desafíos de sus modestos comienzos. Sus primeros años no daban indicios de que algún día se convertiría en una de las figuras más poderosas de la cultura popular estadounidense, pero plantaron las semillas de la persistencia y la adaptabilidad que lo llevarían a través de una carrera notable. Durante las décadas de 1920 y los 30, Sullivan comenzó a dejar su huella como escritor en la bulliciosa industria periodística de Nueva York. Lo interesante de Ed es que empezó como columnista, como periodista, debo decir. Eso eventualmente le proporcionó una columna muy poderosa. Primero trabajó como escritor deportivo cubriendo boxeo, béisbol y otros eventos deportivos que cautivaron a los lectores durante los locos años 20. La escritura deportiva requería la capacidad de capturar el drama y la personalidad, y Sullivan perfeccionó estas habilidades en sus columnas. Con el tiempo, hizo la transición a la escritura de entretenimiento, convirtiéndose en un columnista de entretenimiento cuyas palabras tenían influencia en toda la ciudad. Este cambio lo colocó en el corazón del mundo del espectáculo de Nueva York, donde chocaban el teatro, el vodevil y el cine. La escritura de Sullivan le dio un asiento en la mesa con artistas, gerentes y productores, y sus columnas tenían el poder de construir reputaciones o humedecer carreras. Para Sullivan, estos años fueron más que solo periodismo. Fueron un campo de entrenamiento para comprender al público, medir el talento y establecerse como una voz confiable, aunque a veces temida, en el mundo del entretenimiento. En 1941, las ambiciones de Sullivan lo impulsaron más allá de los medios impresos y hacia la radiodifusión, que se estaba convirtiendo rápidamente en la forma dominante de entretenimiento. Ese año comenzó a presentar Summer Silver Theater, una serie de antología dramática en la radio CBS. El paso de columnista a locutor representó un punto de inflexión crítico.
Si bien Sullivan carecía de la voz pulida y el carisma que a menudo se asocian con las personalidades de la radio, lo compensó con su profundo conocimiento del mundo del espectáculo y sus habilidades organizativas. Entendió cómo reunir talento y crear un programa que atrajera a una amplia audiencia. Summer Silver Theatre lo introdujo a un nuevo medio y demostró que podía tener éxito más allá de los periódicos. Esta experiencia sentó las bases para su eventual salto a la televisión, un medio que todavía estaba en su infancia en ese momento. En 1948, Sullivan asumió el papel que definiría su legado con el estreno de Toast of the Town en CBS. El programa fue diseñado como un programa de variedades, un formato que reunió a músicos, comediantes, bailarines, actos novedosos e incluso artistas de circo bajo un mismo techo. Sullivan actuó como anfitrión, pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, no trató de robar el protagonismo. Su papel era más el de un jefe de pista, guiando a la audiencia de un acto a otro con una actitud firme, aunque algo rígida. Los críticos a menudo señalaron que Sullivan carecía de carisma, y algunos incluso se burlaron de su presencia de madera en la pantalla. Sin embargo, esta misma cualidad se convirtió en parte de su atractivo. El público confiaba en él porque le parecía serio y auténtico. No estaba allí para encantarlos. Estaba allí para ofrecer entretenimiento. Esta fiabilidad hizo que el programa fuera un éxito. En 1955, Toast of the Town pasó a llamarse The Ed Sullivan Show, consolidando tanto su nombre como su programa en la historia de la televisión. Muchas gracias, señoras y señores. La década de 1950 marcó el apogeo de la influencia de Sullivan y el comienzo de su reputación como una de las figuras más poderosas del entretenimiento estadounidense. Su programa se convirtió en el escenario definitivo para los artistas que buscaban exposición nacional. Uno de los ejemplos más notables fue Elvis Presley, cuyas apariciones en el programa entre 1956 y 1957 atrajeron a audiencias masivas y provocaron controversia. Sullivan inicialmente dudó en contratar a Presley, preocupado por el estilo provocativo del cantante y la reacción que podría provocar. Sin embargo, la demanda del público era innegable y Sullivan finalmente lo contrató. La decisión resultó ser histórica. Las actuaciones de Presley electrizaron a los espectadores, aunque la cadena ordenó famosamente a las cámaras que lo filmaran solo de la cintura para arriba para evitar transmitir sus movimientos de cadera. Estas apariciones ayudaron a consolidar el ascenso de Elvis al estrellato y demostraron el papel de Sullivan como guardián cultural. Incluso cuando lo desaprobaba personalmente, reconoció la importancia de reflejar las tendencias populares y dar al público lo que quería. El momento más icónico de la carrera de Sullivan llegó en 1964 con el debut en la televisión estadounidense de los Beatles. El 9 de febrero, más de 70 millones de espectadores sintonizaron para ver a la joven banda de Liverpool actuar en vivo en The Ed Sullivan Show. La transmisión cautivó a la nación, desató la Beatlemanía y marcó un momento decisivo en la historia de la música. Para millones de adolescentes estadounidenses, esta fue su primera exposición al grupo que remodelaría la cultura popular. La actuación de los Beatles no solo entretuvo, simbolizó un cambio generacional. La decisión de Sullivan de traerlos destacó su capacidad para reconocer la próxima ola de talento y entregarla al público en el momento justo. Incluso décadas después, esta transmisión sigue siendo uno de los eventos más famosos en la historia de la televisión
y subrayó el papel único de Sullivan como el hombre que conectó al público estadounidense con los movimientos culturales globales. A lo largo de la década de 1960 y hasta la década de 1970, Sullivan continuó presentando nuevos talentos en todos los géneros. Su escenario dio la bienvenida a las Supremes, cuyas armonías pulidas y su éxito innovador ayudaron a definir el sonido de Motown. Los Rolling Stones también aparecieron en su programa, trayendo un estilo de rock más áspero y vanguardista a las salas de estar estadounidenses. La plataforma de Sullivan no se limitó a la música. También dio oportunidades a comediantes como Richard Pryor y George Carlin, quienes revolucionarían el mundo de la comedia con sus agudas ideas y estilos audaces, al ofrecer un escenario donde tanto las estrellas establecidas como los recién llegados podían actuar. Sullivan mantuvo su programa fresco y relevante incluso cuando los gustos culturales evolucionaron rápidamente durante la década de 1960. Su voluntad de adaptarse manteniendo una imagen familiar demostró su habilidad para equilibrar la tradición con el cambio. Sin embargo, la propia industria de la televisión estaba cambiando, y en 1971, la larga trayectoria del programa de Ed Sullivan llegó a su fin. Después de 23 años en el aire, CBS canceló el programa, citando la disminución de las calificaciones y el cambio de prioridades en la programación. Para Sullivan, la cancelación marcó la conclusión de un capítulo extraordinario en la historia de la televisión. Su programa había sobrevivido a innumerables competidores y se había convertido en un ritual dominical por la noche para millones de familias. El final del programa no fue solo el cierre de un programa de televisión, sino el cierre de una era en el entretenimiento estadounidense. Durante casi un cuarto de siglo, Ed Sullivan había sido la cara de la televisión de variedades, dando forma a las carreras de los artistas e influyendo en el panorama cultural de la nación. Críticas, enfermedad y muerte de Sullivan. La carrera de Ed Sullivan se definió por el éxito, la influencia y una capacidad inigualable para llevar a los artistas al centro de atención nacional. Pero una de las críticas más consistentes a lo largo de su vida fue sobre su presencia en el escenario. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Sullivan no era un artista natural. Carecía del brillo, la calidez y el carisma que la gente suele asociar con los presentadores de televisión. Tanto el público como los críticos lo describieron como rígido, torpe y casi incómodo frente a la cámara. Su postura era a menudo rígida, sus expresiones mínimas y su entrega plana. Para algunos, esto lo hacía parecer frío, como si estuviera distante o alejado del mismo entretenimiento que estaba presentando. Para otros, destacó una cierta honestidad. Sullivan no estaba fingiendo ser un showman glamoroso. Simplemente estaba haciendo su trabajo como anfitrión. Si bien los comentarios sobre su estilo no fueron un escándalo o una controversia, sí se convirtieron en una parte recurrente de su imagen pública. Con el tiempo, la torpeza en sí misma se convirtió en un rasgo reconocible que lo diferenciaba de otras figuras de la televisión. El público llegó hasta esperar sus rígidas presentaciones y su comportamiento constante. Y, en cierto modo, esto se convirtió en una parte tan importante de la identidad del programa como los actos que presentaba. Esta percepción de Sullivan como frío o rígido no le impidió lograr el éxito. Tampoco disminuyó su importancia en la industria del entretenimiento. En todo caso, reforzó la idea de que no estaba tratando de competir con los artistas por la atención. En cambio, su papel era iluminar a los demás. Su torpeza se convirtió en parte de su marca,
un recordatorio de que estaba allí para presentar, no para eclipsar. Los críticos pueden haber comentado sobre su falta de presencia en el escenario, pero millones de espectadores seguían sintonizando cada semana porque confiaban en que ofrecería los nombres más importantes y los actos nuevos más emocionantes. En cierto sentido, su rigidez se convirtió en prueba de su fiabilidad. No estaba tratando de encantar al público con chistes ingeniosos o una entrega fluida. Era una guía directa del entretenimiento que habían venido a ver. Después de la cancelación del programa de Ed Sullivan en 1971, Sullivan siguió siendo una figura respetada en la cultura estadounidense. Aunque su era como presencia televisiva semanal había llegado a su fin, durante más de 2 décadas había sido una institución dominical por la noche. Pero a medida que la televisión cambió y el público cambió, su influencia naturalmente disminuyó. Aún así, su reputación como guardián cultural perduró. Incluso sin un programa, fue recordado por las innumerables carreras que había ayudado a lanzar y las actuaciones icónicas que había llevado a las salas de estar de todo el país. En privado se centró más en su familia, viviendo una vida más tranquila lejos de las implacables exigencias de la televisión. Sin embargo, durante estos últimos años, su salud comenzó a declinar de maneras que pronto revelarían el capítulo final y más difícil de su vida. En 1974, Ed Sullivan fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de esófago. La noticia fue devastadora, pero en una decisión que reflejó las sensibilidades y las normas culturales de la época, su familia optó por no decirle la verdad sobre su condición. Temían que el conocimiento de una enfermedad tan grave lo abrumara emocionalmente y lo privara de la paz que aún podía tener. En cambio, le ocultaron toda la realidad, permitiéndole creer que sus problemas de salud eran menos graves de lo que realmente eran. Esta decisión impuso una pesada carga a sus seres queridos, quienes llevaban el conocimiento de su inminente destino, mientras trataban de mantener una apariencia de normalidad. Para sus allegados, fue un acto de amor destinado a protegerlo de la desesperación. Aunque también significó que enfrentó su enfermedad sin una comprensión completa de lo que estaba luchando. Los meses siguientes estuvieron marcados por esta lucha silenciosa y privada. La salud de Sullivan declinó, pero no comprendió completamente la gravedad de lo que estaba sucediendo. Para un hombre que siempre había tenido el control de su vida profesional, que había decidido qué artistas vería Estados Unidos y cuándo, la etapa final de su vida se desarrolló de una manera que lo dejó sin control sobre la verdad más personal de todas. Su familia tomó la decisión de llevar esa carga por él. Y al hacerlo, se aseguraron de que sus últimos días no se vieran ensombrecidos por el miedo a lo inevitable. Si bien algunos podrían cuestionar si se le debería haber dicho, otros lo entienden como un reflejo del amor y la protección que su familia quería brindarle en sus últimos meses. El 13 de octubre de 1974, Ed Sullivan falleció en la ciudad de Nueva York, a la edad de 73 años. Su muerte puso fin a la vida de una de las figuras más influyentes en la historia del entretenimiento estadounidense. Durante décadas había sido un elemento fijo en los hogares de todo el país. El hombre que presentó a generaciones a los actos que moldearían la cultura popular. Su fallecimiento provocó homenajes que reconocieron tanto sus inmensas contribuciones como su inusual presencia como anfitrión. La misma rigidez y torpeza que una vez había provocado críticas
fue recordada como parte de lo que lo hizo único. El público que lo había visto durante años recordó no solo el talento que presentó, sino la forma en que se mantuvo como una presencia constante, seria, firme e inconfundiblemente él mismo. El choque de Ed Sullivan con Elvis Presley. La torpe presencia en el escenario de Ed Sullivan, las críticas de que era frío o rígido, lo diferenciaron de los presentadores de televisión típicos. Muchos espectadores e iniciados de la industria notaron su entrega rígida y sus expresiones mínimas, cualidades que se convirtieron en parte de su personalidad pública. Los críticos calificaron su forma de actuar casi incómoda, con una postura plana y una presencia distante en la televisión. Sin embargo, sorprendentemente, esta percepción subrayó su sinceridad. Sullivan nunca tuvo como objetivo ser la estrella. Fue el conducto que presentó a Estados Unidos a innumerables artistas. Para el público, su comportamiento era familiar y confiable. Semana tras semana, apareció no para deslumbrarlos él mismo, sino para mostrar a quienes podían hacerlo. Incluso cuando la televisión evolucionó y el programa de Sullivan terminó en 1971, su reputación como guardián cultural perduró. Se había convertido en sinónimo de lanzar grandes actos a la fama. Esta fue la época en la que enfrentó una de sus tensiones más famosas, navegando por las ondas de choque causadas por la llegada de Elvis Presley. Sullivan inicialmente se había resistido a llevar a Presley al programa de Ed Sullivan. Incluso, según se informa, declaró que Presley no era de mi agrado y no era apto para el entretenimiento familiar. A pesar de su renuencia, la creciente popularidad de Presley y las calificaciones masivas que obtuvo en otros lugares hicieron que Sullivan reconsiderara. Finalmente, acordó presentar a Presley en un contrato de 3 apariciones por valor de $50,000, una suma extraordinaria para la televisión en ese momento. La vacilación de Sullivan reflejó las ansiedades culturales de mediados de la década de 1950. La dinámica presencia en el escenario de Presley, marcada por movimientos de cadera y un estilo físico electrizante, provocó indignación entre los estadounidenses más conservadores. Los padres estaban preocupados por la influencia que tales actuaciones tendrían en los adolescentes. Si bien los críticos afirmaron que los movimientos de Presley eran demasiado sugestivos para la transmisión, Sullivan, siempre consciente de la imagen familiar de su programa, caminó sobre una línea delicada. Sabía que Presley podía atraer a audiencias enormes, pero también se sentía responsable de defender los estándares morales de la televisión tal como se entendían en ese momento. El compromiso alcanzado durante la tercera aparición de Presley, en enero de 1957, sigue siendo uno de los momentos más comentados en la historia de la televisión. Durante esa actuación, las cámaras mostraron famosamente a Presley, solo de la cintura para arriba cada vez que comenzaba sus movimientos de baile. Para muchos espectadores, la decisión de censurar la mitad inferior del cuerpo de Presley destacó tanto el conservadurismo cultural de la época como la inmensa ansiedad que provocaba la energía de Presley. Lo que ahora podría parecer una actuación relativamente mansa, se consideraba entonces peligrosamente audaz. La decisión de filmar de la cintura para arriba se convirtió en un hito en la historia de la censura de la transmisión, uniendo para siempre las apariciones de Presley a las preguntas de decencia y control en la televisión en vivo. Sin embargo, lo que hizo que este momento fuera especialmente intrigante fueron las propias palabras de Sullivan después. A pesar de su renuencia anterior y la controversia sobre el estilo de Presley, Sullivan ofreció un respaldo sorprendente al final del programa.
Describió a Presley como un chico muy decente y agregó que la experiencia de tenerlo en el programa había sido nada más que positiva. Esta declaración tuvo un peso significativo, ya que representó un cambio público del escepticismo a la aceptación. Para millones de espectadores, las palabras de Sullivan le dieron a Presley un nuevo tipo de legitimidad, enmarcándolo no como una amenaza para los valores familiares, sino como un joven respetable, cuyo talento era innegable. Ed Sullivan, contra los Rolling Stones. La torpe presencia en el escenario de Ed Sullivan, las críticas de que era frío o rígido, lo diferenciaron de los presentadores de televisión típicos. Muchos espectadores e iniciados de la industria notaron su entrega rígida y sus expresiones mínimas, cualidades que se convirtieron en parte de su personalidad pública. Los críticos calificaron su forma de actuar casi incómoda, con una postura plana y una presencia distante en la televisión. Sin embargo, sorprendentemente, esta percepción subrayó su sinceridad. Sullivan nunca tuvo como objetivo ser la estrella. Fue el conducto que presentó a Estados Unidos a innumerables artistas. Para el público, su comportamiento era familiar y confiable. Semana tras semana, apareció no para deslumbrarlos él mismo, sino para mostrar a quienes podían hacerlo. Incluso cuando la televisión evolucionó y el programa de Sullivan terminó en 1971, su reputación como guardián cultural perduró. Se había convertido en sinónimo de lanzar grandes actos a la fama. Esta fue la época en la que enfrentó algunas de sus tensiones más famosas, incluido un choque, ahora icónico, con los Rolling Stones en 1967. Para entonces, Sullivan había consolidado su reputación como el árbitro definitivo de lo que podía aparecer en la televisión en horario estelar. Los artistas que aparecían en su programa podían alcanzar el estrellato inmediato, pero aquellos que desafiaban sus reglas corrían el riesgo de entrar en conflicto con el anfitrión y la cadena. El 15 de enero de 1967, los Rolling Stones aparecieron en el Ed Sullivan Show para interpretar dos canciones, la reflexiva Ruby Tuesday y su provocativo éxito, Let's Spend the Night Together. El título de la canción inmediatamente levantó las cejas con Sullivan y CBS Censors, quienes lo consideraron demasiado sugestivo para una audiencia familiar. Sullivan insistió en que la letra se modificara a «Pasemos algún tiempo juntos». La banda acordó cumplir, aunque a regañadientes, entendiendo la importancia de aparecer en el programa, pero resintiéndose por la imposición. Durante la actuación en vivo, Mick Jagger y la banda entregaron la letra alterada como se les indicó. Sin embargo, su lenguaje corporal comunicó un mensaje claro de desafío. Jagger puso los ojos en blanco a la cámara durante el cambio de letra, un gesto que se hizo instantáneamente reconocible, y desde entonces ha sido citado como un momento clásico de rebelión contra la censura televisiva. Este sutil acto de resistencia demostró que, si bien Sullivan controlaba las reglas, los artistas aún podían expresar su insatisfacción creativamente dentro de esas limitaciones. Las tensiones de Ed Sullivan con Bo Diddley, la torpe presencia en el escenario de Ed Sullivan, las críticas de que era frío o rígido, lo diferenciaron de los presentadores de televisión típicos. Muchos espectadores e iniciados de la industria notaron su entrega rígida y sus expresiones mínimas, cualidades que se convirtieron en parte de su personalidad pública. Los críticos calificaron su forma de actuar casi incómoda, con una postura plana y una presencia distante en la televisión. Sin embargo, sorprendentemente,
Esta percepción subrayó su sinceridad. Sullivan nunca tuvo como objetivo ser la estrella. Fue el conducto que presentó a Estados Unidos a innumerables artistas. Para el público, su comportamiento era familiar y confiable. Semana tras semana, apareció no para deslumbrarlos él mismo, sino para mostrar a quienes podían hacerlo. Incluso cuando la televisión evolucionó y el programa de Sullivan terminó en 1971, su reputación como guardián cultural perduró. Se había convertido en sinónimo de lanzar grandes actos a la fama. Entre las tensiones que marcaron sus últimos años, hubo problemas relacionados con las sensibilidades políticas y la representación racial en su programa. Sullivan ocasionalmente enfrentó críticas por parecer imponer reglas de contenido estrictas a los artistas, a menudo reflejando los estándares televisivos conservadores de la época. Estas tensiones fueron particularmente pronunciadas para los artistas afroamericanos, que a veces se sentían restringidos en la forma en que podían presentarse a sí mismos y a su música. Un ejemplo notable involucró a Bo Diddley, quien expresó su frustración por las limitaciones que enfrentó al aparecer en el programa de Sullivan. A mediados de la década de 1950, las actuaciones de Diddley estaban sujetas a una estricta supervisión y censura ocasional. Las restricciones, según relató más tarde, a menudo entraban en conflicto con su visión artística. Durante una época en que el medio era tanto una plataforma para la exposición como un espacio regulado por normas conservadoras, la tensión entre las reglas de Sullivan y la expresión creativa de los artistas se convirtió en una característica definitoria de estas interacciones. El enfrentamiento de Sullivan con Buddy Holly. El complejo papel de Ed Sullivan como presentador de televisión a menudo lo colocaba en medio de tensiones culturales y personales con los artistas, especialmente cuando navegaba por el panorama en evolución de la música popular. Habiendo ya enfrentado conflictos por la censura y las sensibilidades políticas con artistas como Elvis Presley, The Rolling Stones y Bo Diddley, la relación de Sullivan con los artistas al mismo tiempo que lo presentaba como una plataforma familiar. Estas tensiones no se limitaron a cuestiones de moralidad, raza o contenido político. También surgieron de choques sobre el comportamiento artístico y las expectativas profesionales, lo que ilustra cómo la personalidad, la actitud y la insistencia creativa también podrían crear conflictos en el escenario de Sullivan. Buddy Holly and the Crickets se habían convertido rápidamente en figuras influyentes en la emergente escena del rock and roll de la década de 1950. Su sonido enérgico, su enfoque innovador de la composición de canciones y su presencia única en el escenario los posicionaron como una fuerza importante en la música popular. Sin embargo, a pesar de su creciente fama y aclamación pública, Sullivan supuestamente tuvo problemas con el comportamiento casual y la actitud segura de sí mismo de Holly. A diferencia de los artistas más tradicionalmente pulidos que Sullivan estaba acostumbrado a presentar, Holly presentó una personalidad relajada, casi irreverente, que desafió las expectativas formales de la televisión en vivo. Este choque entre las expectativas del anfitrión y el estilo del artista preparó el escenario para una tensión muy visible durante su aparición. El día de su actuación, Sullivan intentó ejercer un control estricto sobre el ritmo y el contenido del programa. Según los informes, intentó limitar a Buddy Holly and the Crickets a solo una canción, probablemente con la intención de mantener el horario del programa y adherirse a su comprensión del tiempo de transmisión apropiado. Holly, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder.
Confiado en la fuerza de su acto y consciente de la anticipación de la audiencia, insistió en interpretar 2 canciones en lugar de una. Esta insistencia no fue simplemente una cuestión de ego. Reflejó la creencia de Holly en la integridad de su actuación y el deseo de presentar su música por completo a la audiencia televisiva. El resultado fue una fricción visible entre el anfitrión y los artistas, capturada tanto en los informes de la época como en los relatos retrospectivos de aquellos familiarizados con el evento. Sullivan contra Jim Morrison. La carrera de Ed Sullivan se definió no solo por el talento innovador que presentó a la televisión estadounidense, sino también por las tensiones que surgieron con frecuencia entre sus expectativas y las elecciones artísticas de los artistas. Habiendo ya experimentado fricciones con Buddy Holly and the Crickets por su insistencia en interpretar 2 canciones, Sullivan no era ajeno a los desafíos de equilibrar la libertad artística con las limitaciones percibidas de una transmisión nacional. Este patrón de tensión continuó hasta finales de la década de 1960, un período en el que la música rock estaba superando los límites culturales de forma más agresiva que nunca, lo que reflejaba los cambios sociales y el surgimiento de movimientos contraculturales que a menudo chocaban con la sensibilidad conservadora de Sullivan. Uno de los ejemplos más notables de esta tensión ocurrió en 1967 con The Doors, una de las bandas de rock definitorias de la época. En ese momento, The Doors había alcanzado una popularidad generalizada con su álbum, The Doors, que incluía el exitoso sencillo Light My Fire. La canción fue emblemática del movimiento de rock psicodélico, que combinaba una composición musical innovadora con letras que hacían referencia sutil al consumo de drogas y al espíritu rebelde de la cultura juvenil. Sullivan, preocupado por presentar contenido apropiado para su público amplio y diverso, solicitó específicamente que Jim Morrison alterara la letra "Girl, we couldn't get much higher" durante su próxima actuación en vivo. La solicitud se basó en el deseo de evitar cualquier controversia potencial, lo que refleja la tendencia de larga data de Sullivan a hacer cumplir los estándares de contenido para la televisión, particularmente cuando se trata de letras que podrían interpretarse como promotoras del consumo de drogas o el comportamiento inmoral. A pesar de las instrucciones de Sullivan, Morrison eligió interpretar la canción con la letra original intacta. Esta decisión fue un acto deliberado de desafío, que ilustra la creciente afirmación de la autonomía creativa por parte de los músicos de rock durante la década de 1960. La decisión de Morrison de ignorar la solicitud de Sullivan destacó la tensión entre las expectativas conservadoras de la televisión nacional y los valores contraculturales expresados en la música contemporánea. Para los espectadores en casa, la actuación siguió adelante como The Doors pretendía. Pero, detrás de las escenas, el acto enfureció a Sullivan. Los informes indican que Sullivan juró que la banda nunca volvería a hacerse a lo que indica tanto su enojo por la percibida violación de la confianza como su compromiso de mantener el control sobre el contenido de la transmisión. Ed Sullivan prohíbe a Jackie Mason. La larga carrera de Ed Sullivan como presentador de televisión se definió no solo por su papel como guardián del talento emergente, sino también por las tensiones e incomprensiones que ocasionalmente surgieron durante las transmisiones en vivo. A mediados de la década de 1960, Sullivan ya había experimentado conflictos con artistas musicales sobre temas que iban desde el contenido lírico hasta el comportamiento en el escenario, como se ve en sus interacciones con Buddy Holly, The Doors y The Rolling Stones.
Sin embargo, sus desacuerdos no se limitaron a los músicos. Los comediantes y otros artistas también podían encontrarse en desacuerdo con el anfitrión, especialmente cuando ocurrían malentendidos durante las actuaciones en vivo. Un ejemplo notable involucró al comediante Jackie Mason, en 1964, lo que destaca la rapidez con la que las tensiones podían escalar en la televisión nacional y el impacto que tales disputas podían tener en las carreras de los artistas. Jackie Mason, un comediante emergente a principios de la década de 1960, era conocido por su ingenio agudo y su entrega distintiva, que combinaba el humor observacional con comentarios sociales contundentes. El estilo de Mason, aunque ampliamente admirado, a veces podía ser malinterpretado, particularmente en el entorno de alta presión de la televisión en vivo. Durante una transmisión en vivo de The Ed Sullivan Show, en 1964, ocurrió un incidente que agriaría la relación entre el anfitrión y el comediante. Mientras Mason actuaba, Sullivan supuestamente pensó que Mason hizo un gesto obsceno con la mano en respuesta a una señal para terminar su set. En el contexto de rápido movimiento de una transmisión en vivo, Sullivan interpretó las acciones de Mason como irrespetuosas y ofensivas, una interpretación que tendría consecuencias profesionales inmediatas. Mason, por su parte, negó haber hecho algún gesto inapropiado, afirmando que sus movimientos eran parte de su actuación y no tenían la intención de insultar al anfitrión. A pesar de la explicación de Mason, Sullivan se ofendió y tomó medidas rápidas, prohibiendo a Mason futuras apariciones en el programa. Esta respuesta fue consistente con la reputación de Sullivan de mantener un control estricto sobre su programa. Habiendo lidiado con numerosos casos de supuesta insubordinación o desafío por parte de actos musicales y otros artistas, Sullivan estaba acostumbrado a reaccionar con decisión cuando sentía que su autoridad o la integridad del programa habían sido desafiadas. En este caso, su reacción reflejó tanto sus estándares personales como las expectativas más amplias de la televisión en vivo, donde cualquier incumplimiento percibido podría tener ramificaciones significativas. La tensión entre bastidores de Sullivan con Tiny Tim, las interacciones de Ed Sullivan con los artistas, a menudo se definían por un delicado equilibrio entre mostrar talento y administrar sus expectativas personales y profesionales. A lo largo de los años, se había encontrado con conflictos con músicos, comediantes y otros artistas que iban desde disputas manifiestas con Buddy Holly y The Doors hasta malentendidos con comediantes como Jackie Mason. Sin embargo, no todas las tensiones fueron tan públicas o dramáticas como esos incidentes. Algunos surgieron de diferencias de personalidad o estilo, en lugar de actos flagrantes de desafío. Un ejemplo notable ocurrió en 1968 con Tiny Tim, el cantante singularmente excéntrico cuyas actuaciones poco convencionales dejaron tanto al público como al propio Sullivan inciertos sobre cómo navegar por su inusual presencia. Tiny Tim se había convertido en un fenómeno cultural a fines de la década de 1960. Conocido por su distintiva voz de falsete, su forma de tocar el ukelele y su peculiar personalidad en el escenario, su enfoque de la música y la actuación no se parecía a nada que Sullivan hubiera encontrado antes. Si bien el anfitrión había construido una carrera, mostrando una amplia gama de talentos, desde las actuaciones provocativas de Elvis Presley hasta las rutinas pulidas de los comediantes, Tiny Tim representó un desafío particularmente inusual. Su excentricidad, tanto dentro como fuera del escenario, creó una tensión detrás del escenario, revelando un lado de Sullivan que no era a menudo visible públicamente.
A diferencia de las confrontaciones con otros artistas, el conflicto con Tiny Tim fue sutil, caracterizado menos por la rebelión o la mala interpretación absolutas, y más por la incomodidad personal de Sullivan, con el enfoque poco convencional del cantante.